Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que se encuentren bien y las gracias por recibirnos nueva vez en sus respectivos hogares, en su computadora, en su tablet, en sus celulares, en este espacio El Otro Enfoque que se transmite por Cananga TV. Vamos a entrar en materia inmediatamente y decirle, por ejemplo, que el fideicomiso Pro Pedernales ha sido un atraco a mano armada que han hecho funcionarios del Estado en colusión con empresarios del sector turístico que buscan y han logrado apropiarse de una gran cantidad de tierra, millones de metros cuadrados, para explotación turística, que en un primer momento se pensó que se hacía para el desarrollo turístico de esa zona del sur profundo en Pedernales y tratar de paliar la miseria agobiante que hay en esa zona del sur profundo fronterizo. Y para hacer eso, el presidente Luis Abinader, en 22 de diciembre de 2020, promulgó el decreto 724-20, que crearía el fideicomiso Pro Pedernales, con el objetivo de crear ese fideicomiso que se encargaría del desarrollo e inversión inmobiliaria, administrativa y gestión, fuente de pago, garantía o oferta pública para el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales y zonas aledañas, conforme a la declaración del propio decreto, así como la contenida en la ley 189-11 de fecha 16 de julio del 2011, para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso de la República Dominicana y su reglamento de aplicación establecido en el decreto 95-12 del 2 de marzo del 2012. Pero ¿qué acontece? Que pasado el tiempo, porque fíjese que ese decreto lo emite el presidente de la República el 22 de diciembre de 2020, estamos hablando del decreto 724-20. De su juramentación en el primer periodo que se realiza en agosto 16, solamente hay un tránsito de 4 meses, lo que implica que todo este aparataje del fideicomiso Pro Pedernales se venía gestando desde mucho antes quizás de que el PRM tomara el poder, y entiendo yo que se aceleró luego del triunfo que invite al PRM y al presidente Luis Abinader para gobernar la nación. Pero eso no se queda ahí, señores, sino que se crea una ley para hacérsela más fácil al grupo económico que se encargaría del supuesto desarrollo turístico de Pedernales. Entonces,
Se crea la ley 3624, Gaceta Oficial número 11161 del 15 de agosto del 2024, modificada el 18 de marzo del 2025. Y le transfieren el fideicomiso pro Pedernales y todos los terrenos y todos los planes y toda la supuesta planificación, se la transfieren a la Sociedad Comercial Turística Cabo Rojo. Óigase el nombre. Empresa de capital mixto privado creada por la ley ya mencionada, la 36-24, la Sociedad Comercial Corporación Turística Cabo Rojo. ¿Quién dirige esa empresa? ¿Quiénes son los dueños de esa empresa? Los SAR del turismo del este, el señor Rainieri. El señor Rainieri hace un contrato con el entonces exministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que le da la facultad de hacer negocios con el fideicomiso pro Pedernales, y eso plantea que el Estado Dominicano tendrá que financiar de alguna forma y manera esas construcciones que terminarán usufructando el sector privado. Pero promulgada el 15 de agosto del 2024, la ley antes señalada por nosotros, que ordena la creación de una sociedad comercial o empresa de capital mixto privado, público-privado, denominada Corporación Turística Cabo Rojo, la cual acaba de transferir, óiganse esto, a través de esa ley se le acababa de transferir todo el patrimonio fideicomitido y fideicomiso de pro Pedernales, que está evaluado en miles de millones de dólares, en donde el Estado es propietario supuestamente del 51% de la cuota social y acciones y del comercio de Cabo Rojo, encabezado por el grupo Punta Cana, que dirige Frank Rainieri, lo cual le da a esa compañía un poder absoluto sobre lo que se va a hacer en Pedernales. Pero mire si el Estado es bueno para los ricos, porque para usted y para mí, para los pobres, nos la ponen en China. Entonces, en esa negociación, la empresa que dirige Frank Rainieri se compromete a hacer una inversión de 770 millones de pesos, 770 millones de dólares en un plazo de 8 años para desarrollar a Pedernales, construir hoteles y esas cosas. Los primeros 170 millones de dólares que esa empresa supuestamente ha invertido en el desarrollo de Pedernales provienen de un préstamo otorgado ventajosamente por la Administración de Fondos de Pensiones, es decir, los cuartos suyos y míos que va a garantizar las pensiones de nosotros o los que están por retirarse, se lo dan a tasa favorable a Frank Rainieri y comparte 170 millones de dólares que nadie le ha autorizado a esos fondos de pensiones darle esos cuartos a Frank Rainieri. Usted tiene, por ejemplo, un préstamo hipotecario y debe de una casa a 2 millones, pero usted tiene 5 en el fondo de pensiones. Usted se le acercase a la administración de los fondos de pensiones, AFP, y le dice, mire, yo tengo un préstamo hipotecario porque estoy pagando mi casa, pero me quedan por pagarle a una entidad de intermediación financiera 2 millones. Como yo tengo 5 ahí, yo quisiera que ustedes me cedan 2 millones de esos 5 para yo pagarle a la entidad de intermediación financiera y liberar mi casa. Pues sencillamente le dicen que no. Usted es propietario de los cuartos. A Frank Rainieri, que no tiene un peso en los fondos de pensiones, le prestan 170 millones de dólares. Y los dueños del dinero, los trabajadores, las enfermeras, los servidores públicos y demás, se le pidió su opinión.
Se le pidió su opinión para que le prestaran a Frank Rainieri 170 millones de dólares. De los 770 que se comprometió a invertir. Fíjese cómo se pone la casa o la iglesia en manos de Lutero. Entonces esas son situaciones que el pueblo desconoce de lo que se está haciendo en pro Pedernales. Déjeme leerle este parrafito, porque aquí tenemos inclusive la ley que fue aprobada en el 2024 y posteriormente en el 2025 fue modificada para darle más poder a esos sectores. Donde el Estado, con el dinero de los dominicanos, ha realizado y realiza todas las obras civiles, carretera, eléctrica, alcantarillado, acuerdo de planta de tratamiento, aeropuerto, hotel, es decir, todas las inversiones ascendentes a miles de millones de pesos, una mina de oro para entregársela onerosamente al Grupo Punta Cana y convertirlo automáticamente en corporación, en copropietario de la provincia de Pedernales, de su aeropuerto, de paso abrirle la puerta para que en competencias desleales controle la marcha de desarrollo turístico de Pedernales, competidora de la zona en este país donde preponderantemente el socio estratégico Frank Rainieri tiene asentada su gran inversión en este tipo de negociazo, dice este párrafo. Es decir, el Estado va a construir la carretera, el Estado va a construir los acueductos, el Estado va a poner la inversión eléctrica, el Estado va a hacer todas las inversiones de puerto y aeropuerto y esas cosas para que lo termine administrando Frank Rainieri. Pero qué bueno es el dulce de leche. Pero a todo eso, ¿usted cree que los políticos están libres de pecado? Claro que no, porque aunque aparece Frank Rainieri favorecido por decreto en un primer momento, el que ya hemos mencionado, que emitió el presidente el 20 de diciembre, creando el fideicomiso pro Pedernales, al aprobarse la ley 3624, empieza a traspasársele todos los bienes del fideicomiso pro Pedernales a la empresa antes mencionada, creada, Empresa Sociedad y Comercial, Corporación Turística Cabo Rojo, empresa de capital mixto. Lo de capital mixto es que supuestamente delegadamente el Estado Dominicano tiene el 51% de las acciones, pero la administración la tienen ellos. Quienes van a determinar cuánto se ganan, si hubo utilidades o si hubo pérdidas, son ellos, porque el Estado no tiene en esa empresa a un administrador, a una persona que sea el veedor contable de las transacciones económicas y los beneficios. Ellos van a reportar lo que les dé la gana, como reporta la Barrigol. Y de eso es que se trata, señores. Hemos puesto a Drácula a administrar el banco de sangre. Y luego esa gente son señorones y dicen que han hecho una fortuna bajo la égida que el Estado le da posibilidades porque crean empleo. No, hombre, no. Estos son empleos de hambre. ¿Dónde está la transferencia de tecnología donde un ciudadano pueda prepararse y formarse y después convertirse en un pequeño empresario y hacer y poner su negocio, tendiendo sábana y limpiando baños? ¿Dónde está la transferencia de tecnología donde un emprendedor puede hacer inversiones a futuro de lo que aprendió brindando trago y atendiendo turistas? Son empleos por demás tipificados de subsistencia, pero el gran beneficio de todas esas inversiones que hay y se van a hacer en pro Pedernales es el Grupo Punta Cana de Rainieri, que se va a beneficiar Frank Rainieri. Y si quieren que me desmiente, miren aquí la prueba. Aquí la prueba y aquí tenemos la ley que se crea esa corporación empresarial donde el Estado sale sumamente perjudicado. El pueblo dominicano tiene que ponerle atención a ese tipo de cosas para luego
pedirle cuenta a los políticos, porque esa empresa que se creó debieron estar metidos accionistas de la provincia, aunque la dirigiera, quien la dirigiera, pero debieron haber accionistas de la provincia o de la región. No, se trasladan del este bajo la égida de que tienen el expertise, la experiencia necesaria para administrar y dirigir esta empresa que se va a convertir en la dueña de Pedernales, pero todas las inversiones las hace el Estado. Lo propio aconteció cuando el doctor Balaguer le cedió a Frank Rainieri el control total de una parte importante de las tierras del este, donde está Punta Cana, donde hay un aeropuerto. Y Rainieri permite que los servidores públicos vayan a Punta Cana gratis y se pasen una semana vacacionando ahí en esas villas para devolverle algo al Estado de todos los beneficios que ha conseguido. No, usted sabe que no. Pero bueno, dejémoslo al tiempo y será el pueblo dominicano en su momento que le debe pedir cuenta a los políticos de cómo van al servicio público, de cómo el pueblo lo elige para que apliquen políticas públicas que mejoren las condiciones materiales de existencia, y lo que hacen es hacer colusión con los empresarios. Decía que eso no es cierto, que ese 49% de las acciones son todas de Frank Rainieri. Ahí se reparte un poco para que los políticos de turno, aunque no aparezcan en la nómina de socios, se le dé su basurita luego de que empiece, de que haya beneficio. Porque esas cadenas hoteleras que se van a montar ahí, y esos cruceros y demás hierbas aromáticas, pues dejan beneficio a corto plazo, sobre todo donde el capital, en términos generales, lo está poniendo el Estado. Mire, otra cosa interesante que debemos nosotros mencionar es que la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado donde le dice a los ciudadanos que a partir del 1 de febrero se dejará de emitir la cédula. Es decir, una persona que se le pierda la cédula o un joven que no la haya sacado y que alcance la mayoría de edad puede acercarse a la Junta Central Electoral, ahí lo tenemos, pero le van a emitir un certificado al que la tiene y la haya perdido, para que las entidades de intermediación financiera, las entidades públicas que dan servicio, pues entiendan que a través de ese certificado, que va a ser gratuito, la gente puede irlo a buscar en el caso de que se le haya perdido o quiera sacar la cédula nueva, puesto que le pongan y le den el servicio condigno porque tiene validez. Ahí lo tenemos, dice que la emisión de la certificación de la cédula constituye, por lo tanto, una medida transitoria, planificada, orientada a garantizar un proceso ordenado hacia el nuevo modelo de cédula y de identidad y electoral. ¿Qué implica? Que todo ese personal que está ahora en las diferentes oficialías va a ser concentrado, está siendo entrenado para que a partir del 1 de abril se le empiece a dar la cédula y se recojan los datos biométricos de esa persona, se carguen a la plataforma y se le emita la cédula de una vez el 1 de abril, empezando por lo que cumplen años a partir del 1. Antes de eso, hay todo un calendario que se inicia, por ejemplo, con los partidos políticos el 7 de febrero y se va a extender hasta el 17, donde los presidentes, secretarios generales, delegados ante el Pleno de la Junta, delegados ante la Dirección de Elecciones, delegados ante la Dirección de Informática, ellos y sus suplentes van a recibir la cédula. Se ha hecho un calendario progresivo y el primero que arranca a obtener la cédula son los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Posteriormente le tocará la Fuerza del Pueblo, le sigue el PLD, le sigue el Partido Reformista, el PRD y Comparte. Es decir, eso se va a realizar a partir del 7 de febrero.
y se va a extender hasta el día 17. Quiere decir que es prácticamente de este domingo en 8 que empieza ese proceso, que creo que el 7 cae el domingo también, o lunes, no sé. La cuestión es que se empieza el proceso de celebración, la gente no debe por qué desesperarse, puesto de que usted va a ir el día que cumpla años. No se ponga de estar inventivo, saque el tiempo, porque va a haber celebración hasta alta hora de la noche, dígase 8, 7 u 8 de la noche. Entonces usted saca el tiempo y va a sacar su celebración el día que le toca para que no tenga trauma. Eso es lo que ha informado en ese tenor la Junta Central Electoral, el Pleno, que dirige el doctor Román Jaque Liranzo. Mire, es una situación que debemos ponerle atención, y es el hecho que en la comunidad de Jaibón de Mao, los haitianos están secuestrando personas. Hay una bandita que se está ocupando de ello, pero creo que la policía le está pisando los talones, y vamos a ver las exigencias que le hacen a un dominicano, el cual está amordazado y probablemente cogió hasta su galletón. Vamos a ver, señor director, esta narrativa, por favor. Me to bien, me miché, güey. O bien, me miché. ¿Cómo se llama? Joan. Joan. Sí, el Y otro otro. Cachón. Cachón y otro. ¿Eh? Y otro. El otro, Sí. Gagobeito. ¿Es que venía buscando? ¿Eh? ¿Qué venía buscando por ahí? Él viene a buscar un haitiano que decía a mí que dejaba guardado ayer, que lo dejamos guardado. Y yo le creí y me metió aquí en medio. No, yo te he mandado. ¿Qué tú te haces ahora? Ahora, Sí. atracado. Atracado. Sí, ellos venían a involucrarme. Sí. ¿Tú vienes a atracarme? Ellos, sí, ellos. Me trajeron a mí para acá. Sí, oui. Entre Delincuentes TV, una situación que debe ser investigada por la policía y los organismos de seguridad, porque no se puede el país meterlo en esa narrativa de secuestro y cosas por el estilo. Pero sabemos la eficiencia de la policía cuando se empeña en resolver un tema. Mire, algo que realmente deja entrever la irresponsabilidad de algunos conductores, pero sobre todo de algunos empresarios, que por esa actitud poca patriótica, podría decirse, contaminan el medio ambiente y le provocan daño a terceros sin que nadie haga nada al respecto. Y nos referimos a los trompos estos de propiedad de concreteras, esas que dan vueltas, que llevan concreto para hacer columnas, techo en las construcciones. Esos individuos se dan a la tarea de verter en las calles de la República Dominicana, en cualquier lugar que le dé la gana, los residuos de cemento que le quedan en el trompo, porque no pueden secarse dentro del trompo si le queda 1 metro cúbico. Entonces ellos lo vierten, por decir una cantidad, lo vierten sobre el pavimento. Entonces cuando ese cemento todavía está fresco y los vehículos le pasan por encima, daña goma, se adhieren a la carrocería, se adhieren al motor, se adhiere a la transmisión, y probablemente en el tiempo eso le haga daño a los vehículos y conductores propietarios de esos vehículos que transitan, no importa el tamaño ni marca. Pero cuando se endurece, ese cemento le daña la goma, le provoca daño al tren delantero, provoca accidentes de motoristas que se caen. ¿Usted quiere ver? Vaya a ser Alma Mater, en la subidita ahí, antes de que llegue a la avenida Bolívar, para que usted vea la irresponsabilidad de esos individuos. ¿Usted quiere más pruebas? Coja la marginal cuando usted viene de la 27, cuando usted viene del sur y se mete en la marginal para seguir para Pintura. Usted quiere tener más muestras, váyase acá a la Monumental, ahí próximo al Parque Botánico,
en ambas direcciones para que usted vea la cantidad de concreto que hay ahí. Es decir, en la subida ellos vierten el concreto frente a una estación de combustible en la dirección norte-sur. ¿Usted quiere seguir viendo? Váyase a la carretera de Mano Guayabo, prácticamente frente a operaciones especiales. Ahí hay cantidades inconmensurables de metros cúbicos de cemento vertida por la irresponsabilidad de los conductores, pero también por la irresponsabilidad de los empresarios, dueños de esas empresas, y por qué no, por la inacción de las alcaldías. Porque es muy fácil detectar que el camión pasó por ahí y hay que ponerle multa. Y cuando no, hasta incautar el motor, el camión, y hacer que el conductor y el ayudante vengan hacia atrás con un pico y una pala y rompan ese cemento. Pero usted se encuentra este espectáculo dantesco en el kilómetro 9, en el 14, en cualquier avenida. Bueno, y en la Churchill cada rato está el cemento botado que hace ola y nadie le pone el cascabel al gato. Es una irresponsabilidad mayúscula que sufrimos los conductores, porque por igual usted puede ir cerca de ese camión, detrás o en los laterales, y cuando ese individuo vierte esa cantidad de metros cúbicos de forma irresponsable porque no quiere que se le endurezca dentro del camión, entonces le daña su vehículo, le puede romper el cristal, le provoca daño a terceros, como que nada, como que ve llover. Es una actitud irresponsable que las autoridades tienen que actuar, inclusive el Ministerio Público, el Medio Ambiente, porque eso crea una situación de contaminación y sobre todo daña las calles de República Dominicana que dan tanto trabajo que se pavimenten, y esos tipos hacen eso como que me dio la gana. Y como no ha habido sanción durante un tiempo, ¿usted quiere ver si son irresponsables también? Váyase a la calle de los beisbolistas, en la dirección oeste-este, donde hay una gran cera ahí, en la esquina. Donde hay una gran cera en la esquina. Y la calle de los beisbolistas está llena de concreto. Porque no tenemos ayuntamiento y no tenemos autoridades que cojan preso a los dueños. Si cogen preso a los dueños, porque los dueños de alguna manera son responsables, porque no educan a sus conductores y ayudantes. Y como no hay régimen de consecuencia, que siga la fiesta pasando. Pero bueno, mire, se aprobó la ley de contrataciones públicas que sustituye la 340-06 y ahora se verá la ley 47-2025. Esa ley crea situaciones realmente novedosas, entre otras, y es que los funcionarios que hagan las veces de suplidores o que hagan las veces de hacer negocio con el Estado van a ser condenados entre 2 y 5 años de prisión y multa ascendente a varios salarios mínimos. Vamos a ver lo que dice la ley aquí. La ley 47-225 contribuirá a erradicar la costumbre de los funcionarios de hacer negocio con el Estado al tiempo que ejerce la función pública. El artículo 234 de dicha ley establece sanciones y prohibiciones para esta nociva práctica. En tal sentido, establece que el servidor o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones intervenga en tramitación, aprobación o celebración de contratos de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidad y prohibiciones previstas en la ley, será sancionado con una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 20 a 50 salarios mínimos. Están avisados los funcionarios para que luego no aleguen ignorancia. Si violentan la nueva ley, que vi que el señor presidente de la República en el día de ayer promulgó y aprobó el reglamento de aplicación de la ley, no pueden alegar ignorancia, porque la ley se refuta
conocida para el Distrito Nacional 48 horas después, en el distrito y en las demás provincias del país a las 72 horas. Independientemente de que usted la haya leído o no, la conozca o no, si comete el delito se le aplica. Y esto viene a transparentar un poco y frenar la corrupción, porque se sabe que funcionarios llegan a la función pública a hacer negocio y ellos mismos se convierten en proveedores del Estado, o si no, lo hacen con familiares en grado de sanguinidad, ascendente y descendente. Ascendente, papá y mamá, abuelo. Descendente, hijo, sobrino y más hierba aromática. Si usted va a la función pública es a servirle al país. Se supone que el presidente le da la oportunidad para que usted ponga en práctica políticas públicas, a veces en coordinación con el Poder Ejecutivo, para mejorar las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos, pero no es hacerse rico multimillonario, haciendo y deshaciendo, comprando productos de mala calidad y cobrándolo caro. Por ejemplo, aunque eso no sé si no está regulado por esta ley, nosotros estuvimos por Ciudad Juan Bosch. Señores, me llevó una gran sorpresa. Las casas que hacen en Ciudad Juan Bosch y otros proyectos privados aledaños son casas modulares, dígase, hecho en un orden. Y se dice que eso, por cada piso le sale al empresario en aproximadamente 700,000 pesos y ellos se lo transfieren al Estado a 3,600,000. Diablo, pero es un negociazo. Eso es un 600%, porque si usted invierte 700,000 y recibe 3,600,000, eso es por encima del 500% de beneficio. Estudiando cualquiera pasa. Ese negocio deja más que la droga. Entonces las casas no le llegan a bajo costo al gobierno, al consumidor final, dígase al empleado público, al empleado privado. Casita de 70 metros cuadrados, quizá menos, son cuchitrines, pero se lo venden a ese precio. Entonces el Estado tiene que intervenir. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Estado tiene que contratar la fabricación de esas casas que hacen en Ciudad Juan Bosch cuando puede hacerlo obra pública, cuando puede hacerlo el Ministerio de la Vivienda? Y se ahorraría una gran cantidad de recursos y las casas le llegarían a los adquirientes, que regularmente son pobres, baratas. Usted ve cómo que se hace dinero. Hay una situación en Ciudad Juan Bosch que es bueno tratarla, y es que hay un fideicomiso. Se han puesto de moda los fideicomisos. Los fideicomisos son una forma elegante de robarle el bien al Estado y ponerlo en manos privadas, donde el inversionista privado no ha puesto un quiquí y termina tomando decisiones, termina que si hay un préstamo lo paga el Estado, y cualquier situación de término de quiebra, el empresario no corre ningún riesgo, es el Estado. Entonces hay una situación de que hay unos terrenos de un sitio que le llaman Nueva Jerusalén, que el fideicomiso Juan Bosch quiere expropiarlo, siendo propiedad del CEA. El título está a nombre del CEA, son 3 millones y tanto de metros cuadrados. El CEA que lo dirige Burgo Gómez de manera honorífica, pero yo quisiera que me pongan de forma honorífica. Además, Burgo Gómez tiene un conflicto de intereses, porque Burgo Gómez es dueño de terrenos y propiedades que se la compró al CEA, no se sabe en qué condiciones, cuando era gobernador, a partir del año 2000, que se crea la provincia. Entonces, ¿qué acontece? Ahí hay un coronel, un tal Roa, Antonio Roa, algo así, que es un abusivo, un represivo, un tipo que no está cuidando los terrenos, que quiere apropiarse el fideicomiso Juan Bosch, de que para proteger los bienes públicos, no, es para él hacer negocio. Y por eso aprovecha la ropa y aprovecha las armas de fuego y los hombres que están a su favor, y golpea y apresa, violando los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos.
porque tenemos noticia de que ha apresado gente y lo ha mantenido hasta 5 días detenido sin someterlo a la justicia. Eso lo hace prevalido que supuestamente un familiar de él es la fiscal de barrial de Ciudad Juan Bosch. Entonces, hay que hacerle el llamado al presidente de la República, que es un hombre que está haciendo los esfuerzos necesarios por titular las casas de los pobres. Hay más de un ejemplo entregando títulos de propiedad, lo cual permite de que esos pobres puedan ir a la banca comercial, a entidades de intermediación financiera y coger un préstamo para mejorar la propia casa, para poner un negocio. Pero entonces ese coronel, que es canchanchan de Burgo Gómez, es canchanchan también de quien dirige el fideicomiso Juan Bosch, lo que estén atropellando. Pero ¿qué acontece? Mientras los pobres se atropellan y se patean, no se les permite que puedan comprar 200 metros. Ahí hay una empresa china que compró 18,000 metros cuadrados, que no se lo compró al CEA directamente, sino que se lo compró a un tercero. Hubo un traspaso de propiedad. Está construyendo una nave gigantesca, pero no tiene ni siquiera la permisología condigna, no tiene la permisología de uso de suelo de planeamiento urbano del ayuntamiento, pero mucho menos tiene el permiso condigno del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ese chino, porque es un extranjero, se le permite que compre ese terreno. Claro, porque creemos en la inversión privada, pero no le pueden permitir que arranque a construir sin tener la permisología. También ahí se han instalado unas granceras, Moya y Comparte, que son las que fabrican el agregado para hacer esas casas que hemos señalado en la ciudad Juan Bosch, sectores privados. Ocupan miles de metros del Estado. ¿Y usted cree que esa gente se va a salir de ahí? Esa gente se pone de forma transitoria, pero me dice que algunas de esas concreteras han crecido como el espagueti aquel, porque han ido corriendo la verja perimetral de los terrenos que le fueron cedidos, le fueron prestados para que instalen esas concreteras ahí, que son las que elaboran el concreto para la construcción de esa casa. Pregunte a ver si le compraron al CEA. Reitero, entre Fideicomiso Ciudad Juan Bosch hay un proyecto de construcciones de vivienda privada gigantesco que tiene miles y miles y miles de metros cuadrados de tierra, y lo tienen cercado con una verja perimetral multimillonaria creada con piedra. Una cosa extraordinaria. Entonces, Ciudad Juan Bosch quiere dar un brinco por encima de ese proyecto habitacional que queda paralelo a Ciudad Juan Bosch y quererse meter en Nueva Jerusalén. Pero qué bueno el dulce leche. ¿Por qué razón? Porque esos terrenos han adquirido vocación urbanística. Ya por ahí no se vende en tarea, ahí se vende en metro. Entonces quieren quitarse de encima a todos esos pobres para que no hagan su casita, ni el CEA le venda, porque a todo eso Burgo Gómez, a los cuales se le ha solicitado que le venda esos terrenos a los humildes a través de la empresa inmobiliaria que tiene el CEA, porque de producir azúcar, producir melaza, el CEA ahora lo que vende es solar y cobra solares. Una situación extraordinaria cuando el azúcar es necesaria. Pero bueno, las tierras del CEA han sido ocupadas por generales, por empresarios, por lo que sea, de manera ilegal. Ahora, los que no pueden coger 200 metros ni legalizarlas son los pobres. Pero los ricos poderosos, incluyendo Hormigones Moya y Comparte, y sobre todo el coronel el tal Roa, que debe ser investigado por el Ministerio de Defensa, que debe ser investigado por el propio presidente de la República. Gente que utilizan el uniforme para prevalerse de él y hacerse millonario. Esa gente tiene que ser separada y votarlo de las instituciones, porque se convierten en indignos de tener esa ropa puesta. Antes uno veía a un coronel y lo veía con este nivel de respeto, pero ahora cualquier loco viejo en este país es coronel. Aquí hay más coroneles que policía acostado en una avenida. Coroneles no están haciendo nada.
y dígase generales, una cantidad de generales prevaleciéndose la ropa para hacerse multimillonarios, violentando con ello la ley, porque la ley le establece al presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la administración pública, según lo dice el artículo 128 de la Constitución de la República, que hay un número determinado de generales, y hablamos nosotros aquí de la institucionalidad del respeto a la ley, del respeto a la Constitución, y a veces el propio presidente que la viola. Pero bueno, de eso se trata. Una situación también que se ha presentado a los amigos de este programa es decirle que apoyamos en toda su parte la iniciativa del presidente de la República en cuanto a demandar en arbitraje en tribunales internacionales a la empresa Aerodón Siglo XXI, Vinci Sport, me parece, algo así, que ha irrespetado los acuerdos que ha hecho con el presidente para hacer inversiones en el aeropuerto internacional Dr. José Francisco Peña Gómez de las Américas, que sigo llamando la atención de la prensa local, porque a los otros aeropuertos, cuando menciona, por ejemplo, el aeropuerto de la Isabela, dice Joaquín Balaguer. Cuando menciona el aeropuerto de Puerto Plata, dice el aeropuerto Profesor Juan Bosch. Pero cuando menciona el de las Américas, deben también decir el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Yo no quiero creer porque sea negro Peña Gómez, pero ni su propio partido, ni los descendientes de su propio partido, porque antes era PRD, ahora son PRM, defienden esa situación. Defienden que se le respete el nombre al doctor Peña Gómez, las líneas aéreas tampoco. Cuando usted se monta un avión, lo que le dicen es vamos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas, obviando el nombre de Peña Gómez. Pero si su propio discípulo no son capaces de defender el nombre de Peña Gómez, pues imagínese usted. Ahí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, lo primero que debe haber una gran estatua de Peña Gómez. Terreno hay para hacerlo. Si usted se fija, el nombre del aeropuerto está incompleto. Arriba en rojo, en grande, hay un letrero lumínico que establece y dice Aeropuerto Internacional de las Américas. Le falta la parte del nombre del doctor Peña Gómez. En un pasillo oscuro para allá, por donde están los taxistas, usted se encuentra, pero de espalda al público, usted se encuentra el nombre de Peña Gómez. Ahí, como una manera de bueno, no lo vamos a mencionar. Y cuando usted va al Kennedy de Nueva York, ¿qué le dicen? Vamos a aterrizar en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad de New York. El aeropuerto Ronald Reagan, se le mencionan los nombres, y los distintos aeropuertos que llevan el nombre de personalidades que hacen aportes significativos en el aspecto político, económico, intelectual, etc. En el único sitio que no se menciona el nombre es aquí, del doctor Peña Gómez, y debe darle vergüenza al gobierno del PRM, que utilizan a Peña Gómez como trapo de cocina cuando le conviene, porque se dicen ser peñagomistas, pero defiendan el legado de Peña Gómez, defiéndalo. Pero en esa parte de que el presidente quiere someter a Aerodón o la empresa Vinci, estamos de acuerdo con el presidente, aunque le tomaron 750 millones de dólares para invertirlo en la campaña bajo el alegato de que se iban a hacer obras. Eso no es óbice para que el Poder Ejecutivo le exija a esa empresa el cumplimiento de ese contrato. El cumplimiento de ese contrato e inician las obras necesarias para que se cumpla con el mismo. Ellos dicen que han ido cumpliendo de manera progresiva con el cronograma de obras y que hay algunas que no se ven. Lo que sí es que el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, da vergüenza. La obra física, la estructura, está prácticamente abandonada. Usted se mete a un baño y es un hedor a miau y a materia fecal. Porque en ocasión, ni papel de baño, ni servilleta, cuando usted se lava las manos, le ponen
a los inodoros o a los baños en términos colectivos, pero mucho menos hay jabón para usted lavarse las manos. En ocasiones, cuando hay esos aguaceros, que hay mucha agua, usted ve que hay que ponerle cubeta a los pasillos, cerca de los counters, ponchera y lata vieja y cubeta para parar las gotas de agua que caen del techo. Pero señores, pero súbanse, aunque sean con una botella de cemento zapatero, y pónganle a esa junta eso. Y eso es tan difícil. Y por ahí pasan cientos y cientos de turistas. Fíjense en el piso de algunos espacios del pasillo que están manchados, porque las gotas, según van cayendo, es como si fuera una estalactita, van manchando el piso del aeropuerto. Entonces, ahí se corresponde el esfuerzo del señor presidente de la República para que, pues, la empresa concesionaria, eso empezó en el año 2000, ahí con Abraham Azuri, Miguel Valga y otros, estaban metidos en esa administración. Luego creo que le vendieron eso a unos mexicanos, y los mexicanos a su vez le vendieron la concesión a unos franceses. Pero no han cumplido tampoco con el aeropuerto de Barahona, María Montés. El aeropuerto de Barahona está un poco limpio, si se puede decir, porque hay unidades de la Fuerza Aérea que lo ocupan. Pero ese debe ser un aeropuerto doméstico, un aeropuerto que permita que vuelo en avionetas y en aviones pequeños puedan ir a Barahona, porque si usted se va del aeropuerto La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer, a Barahona, y aterriza ahí, y después tiene que seguir para Oviedo, para Pedernales, el tránsito se le hace más fácil. Naturalmente, que cuando esté listo Pedernales a través de la empresa Cabo Rojo que dirige Frank Rainieri, quizás el aeropuerto sea de tal naturaleza que permite el aterrizaje de naves grandes y pequeñas, no sé, pero de avionetas, para que la gente no coja ese trote en carretera, y eso va a hacer que el turismo pues se evolucione mucho más mejor, y que la gente pueda ir más cómodo. Señores, hablando de béisbol, los Leones del Escogido, mi equipo ganó el campeonato número 18. El jueves estuvieron celebrando en un recorrido por la ciudad capital, y realmente yo estuve presente en el juego número 5, donde los Leones del Escogido conquistaron la corona número 18. Fue un juego de alternativa desde el primer inning. En la baja del primero, el Escogido hizo una carrera. Luego, el picheo combinado del Escogido, cosa rara que 7 u 8 pitchers que se utilizaron por parte del Escogido pudiesen mantener en cero a los Toros. Tanto pitcher, pues a veces es un gran logro, una hazaña si se quiere, mantener en cero un equipo gladiador, un equipo que nunca se rindió, como los Toros del Este, que nosotros le auguramos suerte, porque si ellos logran compactar a esos muchachos y en lo que contrataron, pues probablemente los Toros del Este en poco tiempo podrán tener alguna corona del béisbol. Ese juego se mantuvo realmente expectante cada inning. Pero dice el refrán que los juegos hablan. Me parece que en el séptimo los Toros abrieron con un triple sin out. Bueno, un triple sin out era para empatar el juego con un fly de sacrificio, lo que fuese. Pero ahí lo tenemos. Bueno, ahí estoy yo celebrando en el play. Vamos a ver qué decimos, por favor, ahí, señor director.
algarabía del que el triunfo dice que el que gana es el que goza. Entonces fue una situación muy bonita, no hubo conato, nada por el estilo, porque el play estaba prácticamente lleno. Va a decirse que lleno, se vendió toda la boletería, la gente se queda con la boleta en la mano en ocasiones cuando son electrónicas o son de cartón, como se venden, la compran por adelantado y por alguna situación no van, aunque se ve el asiento vacío, pero sí está ocupado. Fue una gran fiesta. Otra vez, Brito vuelve y se luce, igual que el año pasado con el Licey, y hace una jugada extraordinaria para el tercer out en el noveno inning, en la parte de arriba del noveno inning, una línea bestial. Brito recorrió algunos 20 metros para llegarle a esa bola. Y digo que la tomó por el tamaño. Fíjense que da un salto Brito en el center field, porque la bola parte entre left y center. Y el tamaño de Brito, más el brinco que da, le permite atrapar la bola. No hubiese sido posible que el center field la atrapara, porque es mucho más pequeño que Brito. Brito es un hombre que debe tener cerca de 1,95 m, algo así, 6 pies y tanto, ¿verdad? Entonces, tremenda atrapada de Brito, que hace la hazaña nueva vez, porque el año pasado le tocó a Brito atrapar una línea que venía cayendo. Y Brito salió de la nada. Y fíjese la cosa, atrapa la bola porque Brito es zurdo y tiene el guante en la mano, lo que sería la mano derecha nuestra, que para él la mano derecha mía es la zurda y la derecha de él es donde tenía el guante. Atrapa la bola Brito en esas circunstancias. Naturalmente el escogido campeón, esperamos que reedite la hazaña del año pasado, cuando en México precisamente el escogido se coronó campeón de la Serie del Caribe. Fueron recibidos por el señor presidente de la República, quien hasta chanceó un poco con los peloteros, le preguntó a este muchacho que hace mucha mueca, ahora no recuerdo el nombre, que por qué él hacía eso, que le daba un poco de cuerda cuando él se lo hacía al Águila, pero que ya él quiere que esas hazañas y esa mueca y esa pantomima él la haga en México como una manera de desearle buena suerte a los Leones del Escogido, que esperamos todos los dominicanos que traigan la corona del Caribe, que se conviertan también en bicampeón del Caribe. El Escogido, el equipo más exitoso en los últimos 15 años. En los últimos 15 años, el Escogido ha sido el más exitoso, ha ganado 6 campeonatos. Lo demás se lo distribuyen los otros equipos. Creo que el Licey tiene 4, el Águila 2, Estrella 1, Toro 1 y por ahí María se va. Es decir, que el Escogido ha hecho de este siglo, de esta primera parte del siglo XXI, un equipo exitoso. 6 coronas y entre ellas 2 consecutivas. Hay que decir que el Escogido ha ganado hasta 3 coronas consecutivas. Eso lo hizo cuando lo dirigía el panqué de Jaina, Felipe Alou. Esperamos que esas hazañas se repitan y fíjese que bien, el Escogido que llega a la clasificación en el último juego, me parece que frente a las Estrellas, el Escogido clasifica porque aunque arrancó con buen pie, en el round robin luego se cayó. Y fíjese entonces cómo se recupera el Escogido prácticamente con un pie fuera del round robin cuando clasifica en la ronda regular. El pueblo dominicano tiene 2 cosas: somos muy políticos, pero también muy amantes al béisbol. Así que éxito para el Escogido. Ojalá que traigan la corona de bicampeón del Caribe y que pongan en alto la enseña tricolor. Señalé que hubo un gran desfile el día de que se ganó el campeonato. Fue una situación de algarabía, donde avenida tan emblemática como la Abraham Lincoln fue copada por los escogidistas. He visto a algunos francotiradores de la envidia decir que
Oh, pero el Escogido ganó y saca uno un video señalando una calle que está desierta. Pero mi hermano, ese juego terminó sobrepasando las 10 de la noche, casi a las 11. ¿Qué gente iba a estar embromando? Claro, en lugares se disfrutó. Pero lo importante no es que el Escogido se haya bebido o no tomado ron. Lo importante es que en el tiempo, cuando se diga quién fue el campeonato en la temporada 2025-2026, saldrán ganadores y habrá que mencionar el nombre de lo duro de matar. Felicidades a todos los equipos. Fue un torneo realmente competitivo. Fíjese que las Águilas del Cibao prácticamente hacen un punta a punta, pero se caen. Bueno, hemos llegado al final de su programa. El otro enfoque por aquí, por Cananga Televisión. Entonces nosotros estaremos con todos ustedes la semana próxima. Dios me lo bendiga y me lo cuide. Hacia adelante.